Todo empezó con una copa. Una copa de vino tinto servida en la encimera de la cocina un martes a las 3 de la tarde. Ese día salí antes del trabajo. Había un fallo en el sistema informático de la empresa, y como no podíamos hacer nada hasta que viniera el técnico, el jefe nos mandó a casa. No avisé. No por desconfianza, sino porque me hacía ilusión dar una sorpresa. Pensé, llego a casa, le doy un beso, comemos juntos, y nos echamos una siesta los dos. Algo simple. De pareja. De martes cualquiera. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie en el salón. Ni en el pasillo. El silencio era raro, porque normalmente ella está con música puesta o con el portátil abierto en la mesa de la cocina, trabajando desde casa. Fui directo a la cocina. Y ahí estaba. Una copa de vino tinto. Llena. No vacía. Llena. Con una servilleta doblada al lado, como si alguien se hubiese levantado un momento para volver enseguida. Solo había una copa, eso sí. Y eso fue lo que me hizo dudar. Porque Laura no bebe sola. Nunca. A veces se toma una copa conmigo por la noche, sí, pero a esa hora, un martes, sola en casa, no tenía ningún sentido. Lo primero que pensé fue que había venido alguien, su hermana, una amiga, una vecina. Pero si fuera así, ¿por qué no había otra copa? ¿Por qué no había voces? Llamé, Laura. Silencio. Avancé por el pasillo con ese nervio en el estómago que no sabes si es tontería o si algo dentro de ti ya lo sabe todo. Y entonces oí una puerta cerrarse. No de golpe. No con violencia. Una puerta que se cierra con cuidado. Demasiado cuidado. Como si no quisieras que nadie se enterase de que estabas ahí. Y ese fue el momento. No hubo mensajes de texto. No hubo llamadas misteriosas. No hubo perfume raro. Solo una copa de vino y una puerta que se cerró demasiado despacio. No soy impulsivo, y por eso no entré corriendo a buscar nada. Me senté en una de las sillas del comedor y me quedé ahí, escuchando. Escuchando mi casa. Escuchando ese silencio artificial. Esa calma que no es natural, que huele a excusa. Después de unos minutos, bajó. Laura. Pelo recogido, cara de sorpresa. O más bien, cara de susto disimulado. Llevaba la camiseta que suele usar para estar por casa y unos pantalones de chándal. Nada raro. Pero se notaba. Se notaba la tensión en su espalda, la forma en que agarraba el móvil con fuerza, como si fuera un salvavidas. ¿Qué haces aquí tan pronto?, me preguntó. Me encogí de hombros, como si no tuviera importancia. Pero ya había visto la copa. Y ya había oído la puerta. Así que le contesté. Nos mandaron a casa. Fallo en el sistema. Me apetecía comer contigo. Ah, dijo, como si no le gustara la idea. Pues justo estaba haciendo una videollamada con Bea. Por eso estaba arriba, que ahí hay mejor cobertura. Mentira. Lo supe al instante. No había rastro de llamada, ni voz de amiga, ni risa en el ambiente. Además, la copa de vino no cuadraba. Bea no bebe vino a esa hora. Ni ella tampoco. No dije nada más. Comimos. O fingimos que comíamos. Yo con el estómago hecho un nudo. Ella evitando el contacto visual, masticando como si el arroz le costara la vida. Y fue ese almuerzo, ese maldito y silencioso almuerzo, el que me confirmó lo que aún no sabía. Que algo había cambiado. Que algo ya no estaba bien. Que había empezado a vivir en una mentira. Pero todavía no sabía qué. Ni quién. Ni cuándo. Eso vendría después. El resto del día transcurrió sin incidentes, o al menos eso parecía.
Laura actuó como si no hubiera nada raro en su comportamiento, en su actitud. Como si todo estuviera bien, como si no hubiera un pequeño interrogante flotando en el aire que solo yo podía percibir. Yo, por mi parte, traté de mantener la calma. No quería ser el tipo de marido paranoico que ve problemas donde no los hay, pero al mismo tiempo, no podía ignorar esa sensación incómoda que me había quedado en el estómago. Esa copa de vino, esa puerta que se cerró a propósito, ese nerviosismo palpable en Laura, todo eso estaba guardado en mi mente, y no podía simplemente hacer como si nada. Cuando terminó de comer, Laura se levantó rápidamente, como si tuviera prisa, y me dijo que tenía que hacer unas cosas para el trabajo. Recogió su móvil, que estaba sobre la mesa, lo cogió y se dirigió al salón. La seguí con la mirada, pero no dije nada. Sabía que algo estaba mal, pero la desesperación de preguntar me detenía. No quería ponerme en una situación incómoda por cosas que aún no tenía claras. ¿Y si solo estaba imaginando cosas? ¿Y si de verdad todo era una casualidad? Pero en el fondo, algo me decía que no lo era. Por la noche, cuando me metí en la cama, Laura estaba al lado, aparentemente tranquila. Me costaba dormir, y no porque estuviera preocupado por el trabajo o por Mateo, sino porque mi mente no dejaba de dar vueltas a ese extraño comportamiento de Laura. ¿Por qué estaba tan distante? ¿Por qué esa copa de vino sin razón? ¿Por qué se encerraba en el salón cuando yo estaba en casa? Estaba tan cansado, pero no podía evitar pensar en todo eso. Decidí que al día siguiente, después de llevar a Mateo al colegio, hablaría con ella. Tenía que hacerlo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. A la mañana siguiente, cuando Mateo se fue al colegio, decidí que ya no podía esperar más. Laura estaba en la cocina preparando el café. Entré y me senté en la mesa sin decir nada al principio. Ella, como siempre, comenzó a hablar sobre lo que tenía que hacer ese día. Yo la observaba sin saber cómo empezar, hasta que finalmente me decidí. No podía más. Le pregunté directamente. Laura, ¿hay algo que me quieras contar? ¿Algo que deba saber? Ella dejó de mover las manos y me miró, sorprendida, como si la acabara de despertar de un sueño profundo. Luego, con una sonrisa que no alcanzó a ser natural, dijo. ¿Qué te pasa, Javier? ¿Qué preguntas son esas? Todo está bien. ¿Te pasa algo? Sentí un nudo en la garganta. No era la respuesta que esperaba. Sabía que estaba mintiendo, sabía que algo no encajaba, pero no sabía qué hacer con esa sensación de desconfianza. Le miré a los ojos, tratando de leer entre líneas, buscando algo que me dijera la verdad. Y entonces, en un impulso, me lancé. Te he visto distante, Laura. Y no estoy hablando de unos días. Llevo semanas notando que algo no va bien. ¿Me estás ocultando algo? ¿Con quién hablas tanto por teléfono? ¿Por qué te guardas todo? ¿Qué ha pasado con nosotros? Ella se quedó en silencio un momento, como si esas palabras la hubieran golpeado. Fue un silencio incómodo, uno de esos que dice más que cualquier palabra. Finalmente, suspiró y se acercó a la mesa, sentándose frente a mí. Por un instante, no supe si quería creer en sus palabras o si me estaba preparando para escuchar algo que me destrozara. No es nada, Javi. Solo que he estado un poco cansada últimamente. El trabajo, las cosas en casa, todo se acumula, ¿sabes? Pero algo en su tono me sonó forzado. Estaba evitando darme una respuesta clara. Algo no estaba bien, y aunque su actitud intentaba tranquilizarme, la incomodidad que sentía no desaparecía. Necesitaba saber más, pero no quería forzarla a decir algo que no estaba lista para contarme. Sin embargo, una parte de mí sabía que, si quería salir de esa incertidumbre, tenía que arriesgarme a llegar al fondo de todo. ¿Entonces no hay nada más?
Le pregunté, aunque mi voz ya sonaba más insegura, como si la respuesta que ella me iba a dar no me fuera a gustar. Porque yo no puedo seguir así. No me está gustando cómo nos estamos tratando, cómo estás conmigo. Ella lo pensó por un momento, y luego, como si finalmente se hubiera decidido a hablar con honestidad, dijo: Javi, no sé si es solo esto. Es solo que últimamente he sentido que estamos demasiado cómodos, que nos hemos acomodado. A veces, siento que ya no tenemos lo que antes. Esas palabras me dejaron frío. No fue lo que esperaba escuchar. No era lo que quería oír. Por un momento, sentí que todo se me venía encima, como si mi vida hubiera empezado a desmoronarse justo frente a mí. Ya no podía dar marcha atrás. Ya no podía ignorar lo que había percibido en esos días, y ahora ella lo confirmaba, aunque no de la manera en que yo pensaba. ¿Estaba diciendo que se sentía insatisfecha conmigo? ¿Con nuestra relación? ¿Con nuestro matrimonio? ¿Acaso crees que eso puede arreglarse? Le pregunté con el nudo en la garganta. La verdad es que ni yo mismo sabía si quería que me lo dijera. Solo sabía que estaba desesperado por encontrar una solución. Pero Laura no respondió de inmediato. Pasaron unos segundos largos, llenos de tensión. Luego, con voz baja, como si se arrepintiera de haberme dicho tanto, soltó: No sé, Javi. No lo sé. Me sentí impotente. Las palabras que salían de su boca no eran las que esperaba. No era una conversación que esperaba tener, y mucho menos en ese tono. No podía entender qué pasaba. De repente, la seguridad que tenía sobre nuestra vida juntos empezó a desvanecerse, y lo único que sentía era la incertidumbre. Un sentimiento de estar atrapado en una niebla espesa, donde ya no podía ver claro, y todo lo que había creído sobre mi matrimonio comenzaba a desmoronarse. Voy a salir un momento, dijo, levantándose de la mesa de repente. No me dio oportunidad de replicar. Solo salió, dejándome allí, con la cabeza llena de dudas, preguntas sin respuestas y una sensación amarga que se instalaba en mi pecho. Observé la casa vacía, las paredes que alguna vez parecían acogedoras, el aire pesado de una calma tensa. De alguna manera, la verdad, aunque aún no la conociera por completo, ya estaba penetrando en cada rincón de nuestra vida. Había algo que se había roto, y ya no podía ignorarlo más. La tarde pasó lentamente, y con cada hora que transcurría, el peso de lo que había sucedido por la mañana se hacía más pesado. No quería pensar en ello, pero no podía evitarlo. Cada vez que miraba a Laura, veía esa distancia en su mirada, esa falta de conexión que antes era tan natural entre nosotros. A lo largo de los años habíamos aprendido a entendernos, a leer entre líneas sin palabras. Pero ahora, esa complicidad se había roto, como si estuviéramos dos extraños atrapados en el mismo lugar. Ni siquiera sabía cómo abordar el tema de nuevo sin que se volviera aún más incómodo. Pero sabía que tenía que hacerlo. No podía dejarlo pasar. A la hora de la cena, Laura estaba de nuevo en la cocina, como si todo estuviera en orden. A veces se paraba frente a la encimera, movía los utensilios de cocina de un lado a otro, pero no parecía realmente concentrada en lo que hacía. De vez en cuando, me miraba, pero su expresión era vacía. No era la Laura que solía ser. La Laura que conocí, que compartía risas incluso en los momentos más triviales, que se acercaba a mí sin tener que pensar. Pero esa Laura parecía haberse ido. No pude aguantar más. Mientras ella seguía moviendo el cuchillo en la tabla de cortar, decidí interrumpir el silencio que nos rodeaba. Laura, ¿qué pasa? No me estás diciendo la verdad, dije, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Ella se detuvo un momento, pero no levantó la vista. El cuchillo siguió cortando, como si el ruido de la comida fuera más importante que lo que acababa de decir. No sé a qué te refieres, Javier, respondió, tratando de sonar tranquila,
pero su voz temblaba levemente, lo que no pasó desapercibido para mí. La miré de nuevo, esta vez sin ocultar mi frustración. Sé que algo no va bien, Laura. Sé que estás evitándome. Si hay algo que tienes que decirme, dilo ya. Porque esto está afectando todo. A nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hijo, a nosotros, dije, casi sin respirar. Mi voz había subido un poco, ya no podía contener la ansiedad que me había estado consumiendo todo el día. Ella dejó el cuchillo y se giró hacia mí lentamente. Su expresión estaba entre la sorpresa y la incomodidad, pero no había arrepentimiento en sus ojos. Se quedó en silencio, como si estuviera decidiendo qué hacer con esa verdad que, aparentemente, ella no quería soltar. Javi, comenzó, como si no supiera por dónde empezar. Mi estómago se tensó. La incertidumbre de lo que podía decir me estaba desgastando. Dime lo que pasa, Laura. No aguanto más el silencio. Mi voz era más baja ahora, casi rota. Estaba cansado de vivir en una mentira, de que todo estuviera tan torcido sin ninguna explicación. Me estaba ahogando en la falta de comunicación, y ese vacío estaba destruyéndome poco a poco. Laura suspiró, miró al suelo y luego me miró a los ojos. Unos segundos de silencio. Luego, finalmente, habló. Está pasando algo, Javi. Algo que no sé cómo explicarte. Su voz sonaba tensa, quebrada, y eso hizo que el miedo se apoderara aún más de mí. ¿Qué estaba intentando decirme? ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué? Pregunté con desesperación. En mi mente ya se había formado un sinfín de posibles explicaciones. Pero ninguna era buena. Ninguna me daba paz. No sé cómo empezar. He estado sintiéndome vacía, Javi. Vacía desde hace tiempo. Y conocí a alguien. Esas palabras fueron como un golpe directo al pecho. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Todo mi cuerpo se tensó. No entendía bien lo que estaba escuchando, pero la claridad de sus palabras me golpeó con fuerza. Mi mente comenzó a procesar las consecuencias, pero aún no podía digerir la totalidad de la realidad que acababa de escuchar. No quería que fuera verdad, pero sabía que lo era. ¿Alguien? ¿Qué quieres decir con eso, Laura? Mi voz salió rasposa, como si intentara entender lo que no quería escuchar. ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? Ella bajó la cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo seguía mirándola, incapaz de moverse, incapaz de reaccionar. Mis manos estaban sudorosas y sentí como todo mi cuerpo se helaba de repente. Es alguien del trabajo. Lo conocí hace un par de meses, y al principio era solo hablar. Pero después fue más. Me ofreció algo que no sabía que necesitaba. Y fue entonces cuando empecé a alejarme de ti, Javi. Porque, de alguna manera, necesitaba esa conexión, esa emoción. Ya no sentía que me entendieras. Sus palabras eran como puñales. Cada una se clavaba más hondo en mi pecho, y me costaba respirar. Todo lo que había construido, todo lo que creía que tenía, estaba derrumbándose frente a mí. La mujer con la que había compartido tantos años, con la que había construido una vida, ahora estaba confesando lo impensable. ¿Y qué quieres que haga con esto, Laura? ¿Qué quieres que haga con lo que me acabas de decir? Dije, con los ojos fijos en ella, sin poder creer lo que estaba escuchando. Ella me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi que su mirada ya no estaba llena de esa calma que me acostumbró a ver. Estaba rota, como si hubiera reconocido la magnitud de lo que había hecho. Lo siento, Javi. Pero necesito que lo entiendas. No fue algo planeado. No quería que sucediera. Pero no supe cómo detenerlo. Dijo, con voz quebrada, entre sollozos. Pero no estaba buscando una disculpa, ni siquiera estaba pidiendo perdón.
Estaba explicando su dolor, como si eso hiciera todo más soportable. No pude contener las lágrimas. No por ella, sino por mí. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había ignorado las señales? ¿Cómo había permitido que nuestra vida llegara a este punto? ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Y qué pasa ahora, Laura? ¿Qué quieres hacer? Pregunté, sintiéndome completamente perdido. Ya no sabía qué esperar. Ya no sabía si quedarme en esa casa o irme. Ya no sabía si podía seguir con ella después de todo lo que había dicho. Laura no me respondió de inmediato. Se quedó mirando el suelo, como si estuviera buscando una respuesta dentro de sí misma, pero no la encontraba. Sabía que yo necesitaba algo claro, algo que me diera paz, pero ella no podía ofrecerme eso. Nadie puede dar lo que no tiene. Pasaron unos segundos, tal vez minutos, antes de que levantara la mirada. Sus ojos, llenos de arrepentimiento, me buscaron. No sé qué va a pasar, Javi. No sé si tengo arreglo. Me levanté de la mesa sin decir nada más. Necesitaba salir de ahí, salir de ese espacio que había sido nuestra casa, nuestra vida, y que ahora se había convertido en un lugar ajeno, vacío. Me dirigí hacia la puerta del salón sin mirar atrás. No sabía lo que iba a hacer con todo lo que había escuchado, pero algo dentro de mí me decía que ya nada sería igual. La confianza que había tenido, la vida que había creído que teníamos, se desmoronaba a mis pies. No regresé a la mesa después de lo que Laura me había dicho. No supe qué hacer ni cómo reaccionar. Salí de la cocina, recorrí el pasillo sin rumbo y terminé en el salón, de pie frente al ventanal que daba al jardín. Allí, con la mirada fija en el césped verde y el aire denso que entraba por la ventana, trataba de ordenar mis pensamientos. ¿Cómo se supone que actúas cuando descubres que todo en lo que has creído durante años era una mentira? ¿Cómo procesas el hecho de que la persona con la que pensabas que compartirías el resto de tu vida ha tomado una decisión que, en este momento, te hace sentir completamente ajeno a ella? Fue un momento en el que las palabras ya no eran suficientes para expresar lo que sentía. La sensación era más profunda, más pesada, y el silencio en mi cabeza se convertía en el único ruido que podía escuchar. Estuve ahí un buen rato, mirando sin ver, hasta que escuché los pasos de Laura acercándose por el pasillo. Su presencia era inevitable. Sabía que en algún momento iba a tener que enfrentarlo, y aunque mis piernas parecían no moverse, mi mente se mantenía alerta, esperando el siguiente paso, lo que fuera que tuviera que decir. No sabía si ella quería hablar, si solo estaba buscando respuestas o si esperaba que yo diera el siguiente paso, el que de alguna forma nos ayudara a salir de este laberinto de palabras rotas y silencios. Javi, por favor, ¿podemos hablar? Su voz era tranquila, pero ya no sonaba con la misma confianza de antes. La vi aparecer por la puerta del salón, parada a unos pocos metros de mí, mirando de forma vacía, como si no estuviera segura de si debía acercarse más o mantenerse a distancia. Me quedé en silencio por un momento. No quería decir nada sin pensar bien lo que tenía que decir, pero a la vez, la necesidad de saber más, de entender mejor lo que había sucedido, me empujaba a responder. ¿Qué quieres decir, Laura? La miré, intentando que mi voz sonara firme, aunque por dentro todo parecía un caos. Ella levantó la mano, como si fuera a detenerme, y se acercó lentamente, sin atrever a dar un paso más sin saber si yo estaba dispuesto a escuchar. Lo siento, Javi. De verdad. No sé cómo llegamos a este punto, ni cómo fue que todo esto comenzó. He estado confundida, y lo peor es que no te lo dije. Pensé que podía manejarlo, pero ya no puedo seguir callando. No quiero seguir escondiéndote lo que ha pasado. Mis ojos se abrieron un poco más, sin saber cómo reaccionar ante esas palabras. La parte de mí que quería escuchar su explicación estaba ahí, esperando,
pero la otra parte, la parte que sentía que todo había cambiado para siempre, no sabía si quería escuchar más. No sabía si podía seguir escuchando. ¿Cómo fue? Le pregunté, y la pregunta salió más fuerte de lo que había planeado. Mi tono no era suave, ni pacífico, era una pregunta de alguien que ya no sabía si quería saber la respuesta, pero que la necesitaba al mismo tiempo. Laura dejó escapar un suspiro, y por un momento, parecía que le costaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que había sucedido. Durante unos segundos, su mirada se perdió en el suelo, como si intentara recordar cómo había llegado hasta allí, como si cada palabra que decía tuviera un peso enorme. Fue algo, no sé. Al principio, ni siquiera pensé que podría pasar. Nos conocimos en el trabajo. Empezamos a hablar, y todo era tan fácil. No había tensiones, no había las discusiones que a veces tú y yo teníamos. No estoy justificando nada, Javi, pero es la verdad. Y cuando me di cuenta, ya había algo más. No solo palabras, sino sentimientos. Me di cuenta demasiado tarde de que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero no sabía cómo salir de eso. Y, sobre todo, no quería herirte, no quería que sufrieras. Sus palabras no me calmaban, no me daban consuelo. De alguna manera, me sentía más angustiado porque todo sonaba tan frío, tan distante, como si lo que más le preocupaba fuera ella misma, no lo que había roto. No sé si esperaba una disculpa diferente, una más profunda, algo que viniera del corazón, pero lo que escuchaba no me ayudaba a aliviar el peso de lo que había descubierto. Entonces, ¿me lo has estado ocultando todo este tiempo? ¿Has estado viéndolo a escondidas? Mi voz era baja, pero la frustración que sentía me hacía difícil contener el tono acusatorio. La miré a los ojos, tratando de ver si había algo más detrás de su mirada, si había algún atisbo de arrepentimiento genuino o si todo lo que decía solo eran palabras vacías. Laura no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, con la mirada perdida en mi rostro, como si no supiera cómo seguir. Su reacción me decía que no estaba completamente consciente del daño que había causado, o tal vez no quería enfrentarlo. La incertidumbre se hizo más grande con cada segundo que pasaba, y mi paciencia comenzó a agotarse. No sé qué quieres que haga con todo esto, Laura. No sé si quiero seguir adelante, no sé si puedo, dije, finalmente, mientras mi cuerpo comenzaba a sentir el agotamiento de lo que acababa de vivir. Laura dio un paso hacia mí, casi como si intentara acercarse para consolarme, pero su gesto me hizo sentir aún más distante. No podía verme a mí mismo perdonando en ese momento, ni siquiera tratando de resolver algo que se había roto en tantas partes. Javi, te juro que no fue fácil. Sé que he cometido un error enorme, que te he fallado, pero lo que más me duele es verte así. No quería llegar a esto. No quería perderte, no quería que esto nos separara. Pero ahora ya no sé cómo solucionarlo. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero algo dentro de mí me decía que no era suficiente. ¿Cómo podía volver a confiar en ella después de todo lo que me había contado? ¿Cómo podía pensar que podríamos recuperar lo que teníamos si ella había dado ese paso? Las preguntas seguían inundando mi mente, y la verdad, no tenía respuestas. Solo un vacío enorme, como un agujero que se iba abriendo entre nosotros. No sabía qué hacer. No sabía si estaba dispuesto a escuchar más, si realmente quería saber cómo iba a terminar todo esto, pero el dolor que sentía en ese momento era insoportable. Estaba roto. Y no solo por lo que había hecho Laura, sino porque yo mismo no sabía cómo seguir adelante con una relación que ya no era lo que pensaba que era. En ese instante, me levanté de la silla, me di la vuelta y empecé a caminar hacia la puerta. Laura me llamó, me rogó que no me fuera, que pensara en nuestra familia, pero yo no podía escucharla más. Necesitaba un respiro, necesitaba tiempo para procesarlo, para entender lo que había sucedido.
Me sentía fuera de lugar, fuera de control, y no podía quedarme allí sin saber qué hacer con toda esa información. Salí de la casa sin mirar atrás. Sabía que no podía tomar decisiones apresuradas, pero no podía quedarme allí, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No mientras sentía que mi mundo se derrumbaba. No regresé a casa esa noche. No supe bien qué hacer. Mi mente estaba llena de ideas y recuerdos rotos, como si todo lo que había sido mi vida ahora se desmoronara ante mis ojos. Estaba en un limbo, un espacio donde las decisiones no importan porque ninguna te parece correcta. Pasé la noche en el coche, sin poder dormir, solo pensando en lo que había escuchado de Laura, y no tenía claro si lo que sentía era rabia, tristeza o simplemente un vacío enorme que me absorbía. No quería hablar con nadie. No podía. No sabía qué decir, ni qué podía hacer para seguir adelante. ¿Cómo se sigue cuando la persona en la que confías, en la que has invertido tanto tiempo, te hiere de esta manera? ¿Cómo se vuelve a un lugar seguro cuando te han mostrado que todo lo que creías era una fachada? El teléfono vibró varias veces esa noche. Sabía quién era. Lo sabía antes de mirar la pantalla. Era Laura. Me estaba llamando. En su mensaje solo decía, Javi, por favor, necesito hablar contigo. No la respondí. No podía. Necesitaba tiempo, necesitaba claridad. Necesitaba saber qué quería hacer con todo esto. No podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. No podía simplemente dar vuelta a la página de la forma en que ella lo hacía, como si lo que había hecho no fuera un acto irreversible. Cada vez que miraba el teléfono y veía su nombre, sentía un nudo en el estómago. El peso de sus palabras seguía resonando en mi cabeza, y la verdad, ya no sabía cómo mirarla a los ojos. Ya no sabía si podía mirarla alguna vez más sin sentir esa inmensa desconfianza. A la mañana siguiente, decidí que tenía que enfrentar la realidad, aunque aún no sabía si tenía las respuestas que buscaba. Necesitaba hablar con Laura. Necesitaba saber si había algo en su interior que pudiera salvar lo que quedaba de nosotros. Si aún había algo por lo que valiera la pena luchar. Después de todo, compartimos tantos años, tantas experiencias que no podían ser borradas de un solo golpe. Era posible que todo eso se desvaneciera por una mentira, por un error que no solo la había hecho a ella, sino también a mí, un desconocido. No lo sabía. Pero tenía que hablar con ella. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Al llegar a casa, la puerta estaba cerrada y la casa parecía vacía. Ni siquiera había ruido, ni rastro de Laura. Miré el coche en el garaje y supe que debía estar dentro. No quería entrar como un intruso, pero no tenía opción. Sabía que en ese momento, ya no había vuelta atrás. Necesitaba hablar con ella, necesitaba saber qué quería hacer, cómo podíamos salir de este agujero, si es que había forma de salir de él. Me dirigí hacia la puerta, la abrí con calma y entré sin hacer ruido. El salón estaba en silencio. No había señales de Laura, pero el aire estaba pesado, como si todo lo que había sucedido aún flotara entre nosotros, sin ser dicho. Subí las escaleras lentamente, cada paso retumbaba en mi cabeza, pero no podía dar marcha atrás. Laura estaba en el dormitorio, sentada en la cama, mirando por la ventana. Al verme, no se levantó. Solo me miró, con los ojos llenos de una mezcla de preocupación y arrepentimiento. Sabía que en ese momento, el dolor que sentíamos los dos ya no podía ocultarse. Cada uno había cometido su error, pero el mío no me permitía pensar con claridad. La ansiedad que sentía se transformó en algo más profundo, como si todo lo que había dado por sentado estuviera cayendo por los suelos. ¿Qué vamos a hacer ahora, Laura? Dije, mi voz sonaba quebrada, pero llena de incertidumbre. Ella levantó la cabeza, pero su mirada estaba vacía, como si ya no supiera cómo arreglar lo que se había roto.
Después de unos segundos, finalmente respondió, aunque sabía que sus palabras no traerían consuelo. Javi, no sé. No sé si soy capaz de arreglar esto, ni siquiera sé si tú quieres que lo arreglemos. He hecho algo horrible, algo que no tiene perdón. Y ahora no sé ni por dónde empezar. Sé que lo he arruinado todo, y no sé si hay vuelta atrás. Sus palabras me dolieron. No porque las estuviera diciendo, sino porque se sentía tan perdida como yo. Su arrepentimiento estaba claro, pero las acciones no se borran con palabras. Pensé en todo lo que había sucedido, en los años que habíamos compartido, y me pregunté si todo eso había sido solo una ilusión. ¿Podía haber algo verdadero si todo se rompía tan fácilmente? Me acerqué lentamente a la cama, me senté a su lado, y por un momento, permanecimos en silencio. No sabía qué decir. A veces, las palabras no son suficientes, y lo que necesitaba en ese instante no era una disculpa ni un intento de reparación. Solo necesitaba entender por qué. ¿Por qué, Laura? Le pregunté, mi voz sonó más débil de lo que quería. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué guardaste todo esto en secreto? Laura soltó una respiración profunda, como si la pregunta misma fuera una carga pesada que tenía que soportar. Pero sabía que debía responder. Sabía que este era el momento de enfrentar la verdad. Al principio, solo fue alguien con quien podía hablar. Sentía que me entendía, que no tenía que explicar todo el tiempo lo que pensaba. Y luego, me dejé llevar, Javi. Me dejé llevar por algo que no era real. Sabía que te estaba fallando, pero pensé que podía arreglarlo. Pensé que podía seguir adelante sin que nada cambiara. Pero ahora, me doy cuenta de lo que he hecho. Escucharla hablar con tanta sinceridad me dolió aún más. Me sentí impotente. Estaba atrapado entre el deseo de entenderla y el dolor de lo que había hecho. ¿Podía perdonarla? ¿Podíamos, de alguna manera, seguir adelante con nuestra vida después de todo esto? ¿Tú crees que podemos salvar esto? Le pregunté, mi voz temblorosa, esperando una respuesta que no sabía si iba a llegar. Laura me miró fijamente. Había algo en su mirada que mostraba que ya no tenía las respuestas que buscaba. Su rostro se llenó de tristeza, y su respuesta, aunque no verbal, fue aún más desgarradora que cualquier palabra. Yo tampoco sabía qué hacer. Pero algo dentro de mí sabía que ya nada volvería a ser igual. El amor no desaparece de un día para otro, pero la confianza se quiebra de una manera irreversible. Y a partir de ahí, todo cambia. La mañana siguiente fue diferente, como si el aire en la casa tuviera un peso distinto. No me levanté temprano, no tenía ganas de enfrentarme a nada. Ni a mí mismo, ni a Laura. Me quedé en la cama, mirando al techo, tratando de encontrar alguna forma de procesar todo lo que había pasado. La conversación de la noche anterior aún resonaba en mi cabeza, como un eco que no se detiene. Había dicho que necesitaba tiempo para pensar, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Pero el tiempo no me estaba ayudando a ver las cosas más claras. No sabía qué decisión tomar, no sabía si lo que sentía era rabia, dolor o simplemente un agotamiento profundo por todo lo que había sucedido. Laura había desaparecido en la mañana, se había ido a trabajar. No me dijo nada, ni siquiera se despidió. Supongo que, al igual que yo, necesitaba espacio para pensar. Pero el silencio en la casa, esa quietud extraña, me estaba matando. No era solo el espacio vacío que dejaba a ella al irse, sino que ese vacío lo había dejado también dentro de mí. Todo lo que conocía, todo lo que había creído que tenía seguro, se había desmoronado de una manera que no podía entender. Decidí dar un paseo. Necesitaba alejarme de la casa, de mis pensamientos, de todo lo que había ocurrido. Salí sin rumbo, simplemente caminando por las calles del vecindario, dejando que el aire fresco me golpeara la cara,
tratando de pensar en otra cosa. Caminé durante más de una hora, pasando por lugares que, antes, me parecían tan familiares y ahora se sentían completamente ajenos. Me detuve en un banco, me senté, y por un momento, me permití cerrar los ojos. Quería pensar que podía encontrar una solución, que podía regresar a casa y que todo lo que había sucedido era solo una pesadilla. Pero sabía que no lo era. Lo sabía porque, aunque la situación no había cambiado, mis sentimientos sí lo habían hecho. Ya no veía las cosas de la misma manera. Ya no veía a Laura de la misma manera. Cuando regresé a casa, la tarde había caído. La casa estaba en silencio. No había rastro de Laura. Su coche estaba estacionado en el garaje, pero no podía escuchar ningún ruido dentro. La puerta estaba cerrada, como si todo estuviera en su lugar, pero el ambiente seguía siendo extraño. Estaba sola, pero no me sentía solo. Me sentía perdido, atrapado en un lugar del que no sabía cómo salir. Me decidí a entrar. Sabía que Laura estaría allí, y que tal vez, finalmente, tendríamos que hablar de todo lo que había pasado. Pero algo dentro de mí me decía que ya no iba a hacer lo mismo. Había algo que se había roto de forma irreversible. Ya no podía ver a mi esposa con la misma confianza, con los mismos ojos. Todo lo que había compartido con ella, todo lo que habíamos construido juntos, parecía desmoronarse. Entré al salón, y ahí estaba ella, sentada en el sofá, mirando al vacío. Me vio llegar, pero no se levantó, ni hizo ningún movimiento. Solo me miró, esperando que yo dijera algo. Lo que fuera que tuviera que decir. Pero no sabía por dónde empezar. No sabía si siquiera quería hablar de nuevo con ella. Ya no sabía cómo tratarla, ni qué esperar. Solo sabía que había un dolor profundo dentro de mí que no podía ignorar. Laura, dije, mi voz saliendo más rota de lo que había planeado. Ella levantó la cabeza, pero su expresión seguía siendo la misma, una mezcla de arrepentimiento y dolor, pero también de desconcierto, como si ella misma no supiera qué hacer. Javi, respondió, y su voz era suave, pero cargada de una tristeza profunda. No se levantó, no intentó acercarse. Solo se quedó ahí, esperando. Como si todo lo que había hecho estuviera más allá de cualquier redención. Me senté en el sillón frente a ella, a una distancia considerable, como si de alguna manera, el espacio físico entre nosotros pudiera disminuir el dolor emocional que sentía. Pero no lo hacía. Nadie podría hacerlo. Ni siquiera ella. ¿Cómo pudiste? Le pregunté, mi voz ahora sonando un poco más firme, aunque sabía que lo que más me costaba era no mostrar lo que realmente sentía. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Laura? Ella cerró los ojos un momento, como si esas palabras la hirieran más de lo que yo podía saber. Sabía que lo estaba pasando mal. Sabía que estaba arrepentida. Pero el dolor que sentía yo en ese momento era más grande que cualquier otra cosa que ella pudiera sentir. Y lo sabía. Y eso me quemaba por dentro. Lo siento tanto, Javi. No sé cómo empezar a explicarlo. Solo sé que me equivoqué. Me miró, como si buscara alguna señal en mi rostro que le indicara que podía seguir hablando. Pero yo no podía darla. No sé qué hacer con todo esto, Laura. ¿Qué quieres que haga con todo lo que me has contado? ¿Con todo lo que ha pasado? Dije, incapaz de contener la frustración que sentía. Mi voz había subido un poco, pero no era rabia lo que sentía, sino una mezcla de dolor y desesperación. No quería gritar, no quería herirla más. Pero necesitaba que entendiera lo que estaba pasando por mi cabeza. No sé, Javi. No sé qué hacer. No puedo pedirte que me perdones. No quiero que pienses que esto tiene una solución fácil. Su voz sonaba tan quebrada, tan lejana, que casi me sentí culpable de pedir respuestas. Pero ya no podía quedarme callado,
no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. El silencio volvió a invadir la habitación. Ambos estábamos atrapados en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias emociones, y no sabíamos qué hacer con ellas. ¿Podía seguir adelante con ella? ¿Podía siquiera mirar atrás, sin sentir que todo lo que habíamos sido se había ido por completo? Laura, al igual que yo, parecía estar esperando una respuesta, una dirección, algo que nos dijera qué camino tomar. Pero no había nada claro. Ni en mí ni en ella. Ya no sabía si mi amor por ella era suficiente para superar lo que había pasado. No sabía si mi capacidad para perdonar podía abarcar la magnitud de lo que había hecho. No lo sabía. Javi, comenzó, pero no pudo continuar. Las palabras se ahogaban en su garganta, como si cada una de ellas fuera una carga demasiado pesada para llevar. No sabía si ella quería que yo la perdonara, si esperaba que lo hiciera. Tampoco sabía si yo quería hacerlo. Me levanté de la silla sin decir nada más. Caminé hacia la puerta. Estaba decidido a no quedarme ahí, a no seguir en ese lugar lleno de promesas rotas y sueños deshechos. No sabía qué iba a pasar, no sabía cómo terminaría todo esto, pero necesitaba salir. Javi me llamó, y me giré un momento. Vi en sus ojos que, a pesar de todo, aún quedaba algo de ella que quería luchar, que quería que yo la mirara de nuevo con los mismos ojos de antes. Pero ya no podía. Y aunque me doliera, lo sabía. No había vuelta atrás. Cerré la puerta detrás de mí. No miré hacia atrás. No sabía qué iba a hacer ahora, ni si algún día la volvería a mirar de la misma forma. Solo sabía que mi vida, la vida que conocía, ya había cambiado para siempre.